Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Entonces estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches. En el Evangelio de hoy hemos leído dos evangelios juntos, que van además juntos, que es el Evangelio de hoy y el que hubiéramos tenido que leer mañana, que no leeremos porque ya es domingo, y si no saltamos la relación de los evangelios, que iría tocando hoy, mañana, pasado, hasta llegar a lo que es el bautismo del Señor. Y este evangelio, que continuamos todavía en el primer capítulo de San Juan, vemos por una parte esta predicación de Juan Bautista. Es curioso porque aquí ya nos da por hecho el bautismo de Jesús. Y es que aquí el testimonio es un testimonio curioso, porque dos de los primeros discípulos de Juan Bautista eran Juan el apóstol, que será después apóstol, y Andrés, el hermano de Pedro, que es también apóstol. Y ellos no están en el bautismo de Jesús, sino que por lo visto todo esto pasa el día siguiente al bautismo de Jesús, donde están con Juan y Juan les explica lo que habían sido las profecías que él sabía sobre el que tenía que ser el Mesías, cómo vería bajar a Dios de una forma especial y posarse allí como paloma sobre este, y explica cómo esto ha pasado, cómo esto lo han vivido. Ya ese es el Mesías. Y mientras acaban de decir eso, ven pasar a Jesús. Ese es el Cordero de Dios, ese es el que lleva el pecado del mundo, ese es el Cristo. Y así estos dos apóstoles, futuros apóstoles, que están siendo discípulos de Juan Bautista, a las palabras de Juan, dejan a Juan, se van con Jesús. Y la primera pregunta: ¿dónde vives? Antiguamente las Biblias clásicas decían: ¿dónde moras? ¿No? Pues ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y dice que les invita a pasar con él, no dice dónde. De hecho, ni lo dice ni lo sabemos, en el sentido de que será después, cuando conozca a Pedro, que es justo después de estas cosas de hoy, el día siguiente. O sea, en estas cosas de hoy conocerá a Pedro, y será él el que le invitará a su casa, y la casa de Pedro pasará a ser pues la central de operaciones de Jesús. Desde ahí él vivirá allí al menos un tiempo antes de empezar los viajes apostólicos por todo lo que es Judea y lo que es Galilea. Pues dejan a Jesús y por lo que se intuye se quedan
van a ver a Jesús, Jesús les pide esto, les invita a estar con él, dice que era la hora, las 4 de la tarde, en el texto original dirá la hora 10ª, o sea, cuando faltan 2 horas para ponerse el sol. La hora 9 es media tarde y la hora 12 quiere decir cuando empieza la noche, cuando se hace oscuro. Hora 10ª quería decir faltaba un par de horas para lo que sería la noche. Y con la mentalidad oriental y Jesús invitándoles, lo lógico es que se hubieran quedado donde él vivía toda la noche. Y por lo que dice aquí, escuchando y hablando con el Señor. Tan impresionados quedaron que al día siguiente se nos explica. Van a ver, los demás evangelios nos dan más datos, no solo este. Se nos dirá también que Juan presentará a Santiago, que Andrés presenta a Pedro. Perdón, es que ya lo he dicho bien, Andrés a Pedro como sale hoy en el evangelio. Y después enseguida vendrá que si Natanael, que si Felipe y todos los demás apóstoles poco a poco irán entrando en este círculo. También es verdad que los demás evangelios nos dicen que las cosas iban más lentas, en el sentido de que aquí se saltan muchas cosas. Y una cosa es empezar a conocer al Señor y otra es ser apóstol. Juan, por brevedad, nos lo hace todo muy rápido, pero los demás evangelios nos hacen ver cómo primero conocieron a Jesús, empiezan a hablar, pero continúan siendo pescadores, hasta que llegará el momento definitivo donde Él les llamará, dejadlo todo, venid y seguidme. Y a partir de ese momento serán ya apóstoles, serán los que lo dejan todo por el Señor. A nosotros nos sirve todo esto porque en cada uno de nosotros, no solo los curas, somos apóstoles en el sentido de que cada cristiano es un consagrado al Señor y no puede tomarse las cosas de Dios como diciendo, bueno, esto le toca a los demás, esto le toca a los curas, a las monjas, a los obispos. No, el Evangelio nos toca a todos y cada uno, donde todos y cada uno de nosotros somos estos discípulos que encontramos al Señor y que nos hemos dejado llevar por Él mismo.